Senador, muchas gracias por la entrevista. El PT está en contra de la reforma energética. ¿Es correcto o es...? Es correcto, es correcto, sí, estamos en contra. ¿Por qué? Estamos en contra porque consideramos que la energía es un aspecto absolutamente estratégico y debe de estar, como lo establece la Constitución, en manos del Estado. Entonces, el modelo mexicano que se fue construyendo con mucho esfuerzo a partir de la expropiación petrolera establece que solamente el Estado puede explotar el petróleo, está exclusivamente reservado al Estado, e inclusive la electricidad también, dos periodos distintos, Lázaro Cárdenas, la expropiación, después una reforma constitucional que establece que el Estado debe ser el único facultado para exportar petróleo, y después, en la época de López Mateos, se amplía a la electricidad, o sea, considerando que la energía es fundamental para un país, es todo, para la industria, el desarrollo, todo, y que así debe ser, que la fuerza de un país está en tener el control sobre su energía. Inclusive hay una frase muy vieja que dice: quien controla la energía de un país, controla a ese país. Entonces nosotros estamos a favor de que se mantenga este régimen constitucional y legal como está, y que en lugar de reformarlo, que reformar la Constitución, se apoye a estas dos industrias estratégicas que están dirigidas para el desarrollo del país. ¿Y se les apoya económicamente? Que se deje de destruir los sistemas eléctricos y petroleros, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Y cómo se sacaría el dinero para apuntalar a Pemex, por ejemplo? Bueno, es que ese es uno de los argumentos. Porque si ha venido cayendo la producción, entonces, ¿cuál sería la propuesta del PT? Sí. Es que tiene varios argumentos. La reforma energética que se está planteando por Peña Nieto es la reforma constitucional, la eliminación de ese régimen que preserva al Estado la explotación de la energía y el manejo de la energía eléctrica. También el objetivo que persiguen es quitar ese estatuto que hemos establecido en años, desde 1917, la Constitución original de Querétaro hasta la fecha, y el objetivo que se ha venido impulsando desde 1917 es eliminar estas fronteras, precisamente por los intereses que fueron expulsados del país por razones de soberanía. Entonces, la posición nuestra, y yo considero que es de la inmensa mayoría de la opinión nacional, está en contra de que se reforme la Constitución, a favor de que tanto Pemex como la CFE se fortalezcan y no quitar esas barreras para dejar entrar a los intereses extranjeros a explotar el petróleo y la electricidad como estábamos antes de 1917. Me preguntabas el dinero, porque son varios argumentos. Uno de ellos es: no tenemos recursos, no hay dinero, se necesita muchísimo dinero. Dan una serie de cifras unos y otros, y el Banco Español, el antiguo Banco de Comercio, y otros del Instituto de la Competitividad dan otro tema en que se necesitan X 2 puntos del PIB. Razón, necesitamos alguien que venga a ayudarnos. Entonces, nosotros hemos demostrado que el dinero no hay, nada más que cobren a quienes tienen que cobrar. Si tú ves el planteamiento de Peña en el pacto que establecieron con el PAN y el PRD, vienen juntas, están planteadas juntas, reforma energética y reforma hacendaria fiscal, por muy clara razón.
tú vas a dejar entrar a las empresas extranjeras que son las que van a entrar y van a ser pues asociados, van a explotar petróleo, ¿no? Y el petróleo sostiene a este país porque cerca del 40% y a veces más del presupuesto nacional lo aporta Pemex. Entonces tú metes a empresas extranjeras a explotar el petróleo, pues no vienen a regalar su trabajo ni su inversión, sino vienen a ganar dinero. Entonces ahí es cómo vas a compartir el petróleo, ¿no? La renta petrolera se llama, o sea, las ganancias que dejan. Pero si no lo podemos sacar, no hay nada que compartir, se va a quedar ahí abajo y no nos sirve a nadie. Sí, o sea, no les vamos a regalar petróleo, va a haber ganancias para ambos, ¿no? Para ambos socios. Sí, porque no. Si no lo podemos sacar, ¿de qué nos sirve? ¿Y quién te dice que no lo podemos sacar? No se puede sacar. ¿Quién dice que no? Los datos. Ellos. Sí. Ellos los que o dicen. sea, usted pone Primero, no hay duda dinero. que está declinando la producción petrolera. No, pero sí, está declinando porque la explotaron irracionalmente Cantarell, hicieron grandes errores y está bajando la... Entonces lo que pone en duda es que no hay dinero para la explotación. Ese es uno de los argumentos, no tenemos dinero. Y sí tenemos. Ya lo entiendo. Entonces usted lo que dice es que sí hay dinero para hacerlo. Absolutamente lo hay. Que son mentiras. Que claro. A Pemex lo están matando porque le quitan toda la mayoría de sus ingresos, de los ingresos de petróleos mexicanos, se los quitan y sostiene el 40% del presupuesto. Pero por ejemplo, sí. Dado que el petróleo convencional se está acabando, para ir a las aguas profundas y obtener, no sé, unos $1.500 millones para en un plazo de unos 10 años poder ver si sale petróleo, ¿ese dinero de dónde saldría? Lo primero que tienes que hacer es entender cómo se debe explotar el petróleo en México. Si tú dices, tenemos que ir urgentemente a explotar el mar mejor de México, ¿no? Que fue el ardid de la reforma anterior de Calderón, también reforma energética, ¿verdad? Que votaron PRI, PAN y PRD. Los mismos argumentos de entonces siguen siendo válidos, no obstante que hicieron la reforma. No les alcanzó, salió a medio. No alcanzó porque no se hizo una reforma profunda. No se hizo una reforma profunda, pero metieron a todas las empresas extranjeras y están ahorita explotando el petróleo en México, porque autorizaron a Pemex a que firmara contratos de todo. Entonces empezaron a privatizar la explotación petrolera a través de esa ley. Y son los mismos argumentos. Entonces, ¿usted cree que ha caído la producción porque empresas extranjeras están llevando el petróleo? No. Ha caído la producción porque Cantarell fue mal explotado, fue sobreexplotado. Pero esa es una contingencia que ocurre en toda la explotación petrolera. Hay pozos maravillosos que dejan de producir, entonces lo que tenemos es que sustituir las reservas que se están además acabando. Entonces, el dinero para poder ir a aguas profundas, a explotar petróleo, ¿usted cree que sí lo tiene México? El dinero para que el sistema petrolero, la empresa, la industria petrolera siga funcionando como ha funcionado, como debería estar funcionando, claro que lo hay. El ir a aguas profundas es algo que tienes que decidir en una estrategia petrolera nacional adecuada a los intereses de México. Bueno, ir a aguas profundas porque se está dando en superficial. Pero no es cierto. Los pozos están dando menos. No es cierto. Lo que pasa es que están invirtiendo menos, descuidaron la reposición de reservas, ¿verdad? Y ahora dicen, bueno, fíjense que estamos teniendo menos producción, nos vamos a convertir en un país importador. Ese es el argumento, ¿no? Nos vamos a convertir y el argumento en Estados Unidos, porque esto es un acuerdo con Estados Unidos de Peña Nieto, el argumento en Estados Unidos es: están mandando menos petróleo a los mexicanos y eso es muy grave para los intereses de Estados Unidos. Documentos del Senado que tenemos. Entonces, los presidentes últimos han establecido compromisos ilegales, porque no han sido públicos,
pero México está comprometido con lo que llaman la seguridad energética de América del Norte, o sea, Estados Unidos, Canadá y México. Estamos comprometidos con la seguridad energética y estamos enviando desde hace años 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Y los dos presidentes panistas últimos sacaron la mitad de la Reserva Nacional y la mandaron a los Estados Unidos. La mitad se la acabaron. Y tenemos reservas probadas para 9 años. Entonces, si tú haces una planeación adecuada en razón de los intereses de México, tú tienes que tomar en cuenta que hay que cuidar las reservas petroleras y no estar mandando la mitad de tus reservas constantes para allá, sino establecer un régimen para beneficiar a México. México es una nación que tiene intereses propios. Pero ¿cómo se va a ver beneficiado México si Estados Unidos va rumbo a la autosuficiencia petrolera con el shale oil? Ese es el otro argumento que tienen. Exacto. Ese es otro argumento. Estados Unidos está pero ya demandando dejemos el dinero. Cada vez menos petróleo. Dinero hay. ¿Pero qué le va a pasar a México con el? Ese es otro tema también. Es que yo no entiendo por qué dicen que Estados Unidos quiere nuestro petróleo si cada vez lo necesita menos. Eso no es cierto. Es otra mentira. Son mentiras que existen los 10,000 pozos de shale oil. Bueno, los pozos de shale ni siquiera está demostrado cuál es la duración de ellos. Es un tema muy delicado. Hay estudios suficientes que establecen que esos pozos se agotan muy rápido, que son muy caros, que tienen efectos ecológicos destructivos. Hay que estudiar el shale gas y el shale oil, ¿verdad? Y no es, sí, claro, los americanos por la administración del petróleo norteamericana dice que somos riquísimos ellos y nosotros, y que tenemos una riqueza enorme ahí. ¿No te acuerdas? Tú no, porque eres muy chiquita, pero los que nos están oyendo tal vez se acuerden de que fue el mismo argumento. Tenemos que ir al Golfo de México rápidamente, urge ir al Golfo de México, porque es ahí donde están las reservas que nos están acabando. Desde 2008 a la fecha hemos gastado miles de millones de dólares con empresas norteamericanas y no han sacado un barril de petróleo. Porque es una locura meterse a algo tan riesgoso como eso. Cuando dice, es que tenemos que ir, no es cierto, no tenemos que buscar en aguas someras y en el territorio nacional lo que necesitamos para que este país tenga petróleo. Y no ir a aventuras locas cuyos únicos beneficiarios son las empresas transnacionales y los bancos. O sea, ¿usted piensa que si Pemex se asocia no vamos a ganar nada, que vamos a regalar el petróleo? Que vamos a distribuir la renta petrolera. Si tú tienes una reserva petrolera... ¿Usted piensa que no van a pagar por el petróleo? Claro que van a pagar. Sí. Nada más que nos vamos a quedar sin lo que se les dé. Y no va a ser la cantidad que se requiere. Por eso están diciendo que necesitan una reforma fiscal. Por eso hay que meter el IVA y esto y lo otro, una reserva fiscal para que lo que les vayas a dar, que van a compartir, está hablando de riesgos compartidos y contratos de participación y distribución. ¿Por qué lo va a hacer? Pues es que ¿por qué habríamos que arriesgar el dinero de nosotros, de los mexicanos, en ir a esas aventuras de exploración? ¿Y por qué vas a ir a esas aventuras si no son convenientes? ¿Por qué vas a ir? Porque se tiene que buscar más petróleo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué arriesgar nuestro dinero? ¿Por qué no permitir que lo hagan varios y así no perdemos los mexicanos? Volvemos a lo mismo. Ese es el otro argumento. Es que hay que compartir el riesgo. Es que hay que ir a Shell Gas inmediatamente. Es que hay que... ¿no es cierto? ¿Usted no cree que hay que ir a Shell Gas? No, inmediatamente con ellos. ¿Por qué? Con la empresa que sea. Con otras empresas. Nosotros tenemos una empresa que es una de las más importantes del mundo que se llama Petróleos Mexicanos. Pero sabe también que es la más obsoleta. ¿No es cierto? No es cierto. Si aporta el 40% del presupuesto nacional... Comparada con las demás empresas. No, hombre, eso son mentiras también. Pemex es una gran empresa petrolera. Si tú analizas la rentabilidad de Pemex, es una rentabilidad que pese a todos los robos, a la corrupción que existe en torno a Pemex, está produciendo mejorarla. Entonces, ¿usted cree que no se está quedando obsoleta?
pero claro, que la dejen de matar. Es que sí que Pemex ya no sirve, ¿verdad? Es la manera de decir traer a los americanos aquí. Y yo te digo, ¿por qué vas si tienes una gran empresa petrolera? ¿Verdad? No la destruyas, ¿verdad? Y haz que esa empresa petrolera realice las labores petroleras que ha venido haciendo en años. Entonces, bajo ese momento, no sé, los americanos u otros países también ya se llevaron la soberanía de todos los países donde también participan para sacar petróleo. Déjame darte un ejemplo. Las empresas petroleras transnacionales, ¿no? No son empresas ordinarias, eso es lo que se oculta. Son empresas de los países. No soy yo hablar de Irak, de Libia. No, por ejemplo, ¿No soy yo hablar? BP es dueño de la soberanía de Estados Unidos por explotar en el Golfo de México. BP y Estados Unidos son socios. Sí, socios, Son pero no es dueño uno de anglosajonas. otra. No, pero Nosotros no podemos tener socios. en el petróleo, ¿para qué haces socios si tienes tú la posibilidad de hacerlo? Es que está bajando, estamos ya importando. ¿Y por qué no te esperas ahí invirtiendo? No estamos importando, estamos exportando casi 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos. Estamos 2,5 millones de barriles al año, también, contando Estados Unidos el resto del mundo. Perdón. Pero ¿cuál sería? 2,5 millones. Nosotros mandamos 1,5 millones de ¿cuál barriles sería durante entonces? años y ahorita están preocupados ellos porque no le estamos mandando 1,5 millones y entonces están poniéndose de acuerdo para venir ellos a sacarnos aquí. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿De dónde sale esa información? De la pública y oficial. ¿Pero de dónde? De Estados Unidos, la Asociación Internacional del Petróleo, la Administración Internacional tiene nosotros su verdad. Y ahí es donde dicen México por primera vez está mandando menos de 1 millón. Entonces hay que hacer algo porque nosotros necesitamos el petróleo. Entonces ahí está la otra mentira. Ahí está la otra mentira de decir que los Estados Unidos ya no quieren el petróleo mexicano. ¿Quién dice esa mentira? Pues esos México. son los argumentos, claro, de los promotores de La Agencia de Energía Internacional dice que Estados Unidos es el que se va a hacer independiente del petróleo, con su propio petróleo. Sí, La Agencia Internacional que de Energía. Que se va a hacer. Sí. En el Se 2017, a la Se vuelta va de a la hacer, esquina. pero por lo pronto quieren que esos millones No, sigan. pero no con este petróleo, con el de ellos. ¿Cómo que ellos? Del Con el shale gas sí, y todo eso. Claro, todo eso lo sabemos, nosotros también tenemos shale gas. Y Pero nosotros no tenemos el shale gas. claro que tenemos las mismas reservas. Las reservas que está dando la información norteamericana nos coloca como un país que tiene mucha Sí, reservas. pero abajo. No nos sirve de nada allá abajo. Ok, ¿y Porque no lo podemos sacar. por qué no lo podemos Porque no sacar? hay dinero. Eso no es cierto. Pero si aceptas, Sí, bueno, entonces, si aceptas ¿cuál los sería el argumentos plan? de ellos, acepta el mío. No es cierto. Pero Si tú haces no es una cierto. reforma Nada más bien, fiscal, ¿de dónde tienes- sale el dinero? ¿De dónde saldría el dinero? ¿Cuál sería el esquema para Una reforma. explotar el shale gas, por ejemplo? Una reforma fiscal que elimine los privilegios fiscales y se logre que quienes no pagan impuestos los paguen, le quitas todo el peso a Pemex que tiene hoy para estar sosteniendo al país, con todo y que es obsoleta, según dice, con todo que es una mala empresa, ¿verdad? Está sosteniendo al país Pemex, 40%. Si tú cobras los impuestos, y tenemos las cifras, si tú cobras los impuestos, pues, se sostiene el Estado como debe de ser, por la Secretaría de Hacienda y no chupándole a Pemex todo, es el daño que le están haciendo. Entonces, en lugar de acudir a compartir tus recursos, cuando tienes una petrolera que es de las más importantes del mundo, hay que fortalecerla y no reformar la Constitución para que entre todas las empresas transnacionales. Pero ¿cómo se van a compartir los recursos con socios si no los tenemos? Pero eso es lo que quieren tener socios, que son Para poder las empresas extraer. transnacionales. Sí, claro, para poder extraer. Pues si nosotros tenemos una empresa petrolera, Que no, ya no puede extraer. eso es lo que ellos dicen. ¿Por qué? Eso es lo que se dice que no es cierto. Esos son los argumentos, es falso, es una gran empresa. Bueno, en un comparativo con lo que ha hecho Colombia y Brasil, por ejemplo, ¿a usted también le parece? Con lo que ha hecho Brasil, a ver, vamos por Brasil. Es otro de los ejemplos que da Sí. Petrobras, ¿no? Sí.
Petrobras se privatizó con Menem, no sé más de Menem, el Salinas brasileño. Privatizaron y todavía tiene el Estado la mayoría de Petrobras. O sea, se puede conservar la rectoría. La mayoría estoy hablando, la rectoría es otra cosa, ahorita te lo explico. La mayoría de la propiedad de Petrobras la tiene el Estado todavía, ¿no? Pero el resto, casi la mitad, está cotizando en Nueva York. Entonces, la riqueza descubierta por la tecnología que desarrolló Brasil, en lugar de cerrar en el Instituto de Petróleo que hicieron aquí, el desarrollo tecnológico, explotar en las profundidades del mar, les hizo descubrir grandes reservas marinas extraordinarias. ¿Y qué pasó ahí? Y eso no lo dice. Dice nada más que Petrobras cotiza en bolsa, y está muy bien, descubrió reservas. Lo que no dicen es que una vez que descubrieron esas reservas, Brasil de Lula, no el anterior, que es el que privatizó, el Brasil de Lula construyó una nueva empresa petrolera exclusivamente brasileña y ya no está licitando los campos ricos estos, ya no los quiere compartir con Nueva York. Entonces, si vamos a copiar al Petrobras de hoy, no el que se abrió en aquella época. Esos son los argumentos que están mal manejados. Te voy a decir por qué. Porque el pueblo de México no quiere que entren las empresas extranjeras a este país y estas impuestos. Y como no quiere, pero la élite de este país sí quiere, entonces engañan a través de los medios de comunicación. ¿Pero por qué cree que el pueblo de México no quiere obtener más recursos del petróleo? No, el pueblo de México no quiere que entren las empresas extranjeras a explotar el petróleo en México. Por eso, es lo mismo. No es lo mismo. Sí. El pueblo de México no quiere que entren para lo que sea. Entonces el pueblo de México quiere que el petróleo se quede ahí y no obtener los beneficios. Que no tenemos Pemex. Sí, pero ya se está cayendo la producción, cada vez va a ser más caro. Entonces, no nada más el petróleo, la gasolina, sino la electricidad y el gas. Porque, a ver, digamos, no va a cambiar, la propuesta no va a cambiar la propiedad. El petróleo va a seguir siendo. Esos son los argumentos de ellos. Sí, eso es cierto. ¿Cuáles más? El Estado va a mantener la rectoría del sector. ¿Usted cree que no? Sí. Sí, ¿cuál otro? Todos los recursos se le van a entregar a Pemex. Sí. Ahora te respondo. Y no se van a vender instalaciones. ¿Dónde está la el privatización? problema? Solamente unos locos dicen que se va a privatizar, que ahora no se va a privatizar Pemex. Van a privatizar el petróleo. O sea, ¿usted cree que lo van a regalar? No, estamos Pero hablando. ¿Usted cree que lo van a regalar el petróleo a los extranjeros? No te saques el tema. Tú me dices un argumento y yo te digo que no es cierto. El argumento, ¿no? El argumento no hay dinero, es falso. El argumento de que va a seguir siendo el petróleo siempre en México, ¿no? Bueno, el primero, el que decías, no se va a privatizar Pemex. No va a cambiar la propiedad. Pemex, una empresa, no se va a privatizar. Va a ser una empresa junto con las otras. Lo que van a desnacionalizar es la explotación del petróleo al borrar de la Constitución la reserva al Estado mexicano para explotarlo. Eso es lo que van a privatizar. Para eso es la reforma constitucional. ¿Eso es lo que usted cree que no le conviene al país? Pero absolutamente no. ¿Por qué? Pero vamos a seguir con los argumentos que tienes ahí. El Estado va a mantener la rectoría del sector. La rectoría en la Constitución es para las empresas que no son estratégicas, porque engañan diciendo vamos a mantener rectoría. No, ahorita no es rectoría, hoy es la explotación exclusiva. Rectoría es para las empresas que no son estratégicas. Entonces, al cambiar de interpretación, se va a mantener la rectoría. Se tiene la rectoría en la Constitución en las empresas que pueden ser privadas. ¿Me entiendes? Entonces es un concepto engañoso. El decir que que México va a mantener la propiedad del petróleo siempre, no vamos a perder la propiedad, es mentira también. ¿Por qué? Te lo voy a explicar.
La reforma quita la concesión, o sea, entra el mercado. Y está dicho por ellos, van a haber concesiones, ¿no? Palabra concesión. Va a haber concesiones. O sea, la British Petroleum que mencionabas tendrá concesiones. La concesión la quieren ellos y han exigido que así sean estas empresas. Porque una vez que das una concesión, entregas un territorio, bloque de kilómetros. ¿Entregas regalando? No, pues estamos hablando, no te salgas de regalado, no va a ser nada. Entregas un territorio, ¿no? Estamos viendo el asunto de la propiedad primero. Por eso. Luego vemos el. No entiendo. ¿Cómo no, que yo te lo entrega? explico. Por eso entregas. Entregas un territorio porque es una concesión. La concesión es, yo te doy la concesión en este territorio, British Petroleum, ¿no? Entonces, British Petroleum tiene derechos en ese territorio en una concesión, ¿no? Y la concesión, ¿verdad?, le da un derecho del petróleo que está allá abajo de esta zona. Y con esa concesión obtienen el dinero de las empresas transnacionales, de las financieras internacionales, para que exploten petróleo. Y en ese momento ya el petróleo no es de México, está hipotecado y es la garantía de ese préstamo. Entonces mienten otra vez cuando dicen que van a mantener el petróleo en propiedad de la nación, porque en ese momento la British Petroleum y la otra que van a entrar. ¿Se tiene que vender? ¿Perdón? Se tiene que vender. ¿Qué? Nos tienen que pagar por ese No, petróleo. estamos en el tema propiedad, pierden la propiedad, argumento falso, además. Pero bueno, ahorita vendemos petróleo, cuando lo vendemos lo perdemos y obtenemos dinero. Ese es el mismo caso. A ver, pero estábamos en otro argumento, ¿ya se entendió? No, no entiendo. ¿No entiendes ¿Cómo? que se pierde la propiedad? No, no lo entiendo. Pero te lo explico. Jurídicamente, cuando tú das una concesión, ¿verdad?, esa concesión establece que tú tienes el derecho exclusivo en este territorio de explotar el petróleo que está allá abajo. Y una vez que das ese derecho, las concesiones así operan en todo el mundo. El British Petroleum va a la banca internacional y pide dinero para explotar. Le paga por ello. ¿Cómo? Le paga a México por ello, le pagaría a México. Claro, nosotros vamos a pagar todo, pues ¿quién crees que va a pagar? Por eso, pero México va a pagar eso es para todo. obtener ganancias, ese esquema es para obtener ganancias para México. Para ellos. Porque ellos- ¿Usted cree que este gobierno quiere hacer esta reforma para que tengan ganancias los extranjeros y no los mexicanos? No, para dividirlas. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren hacer? Ajá. Pues porque quieren entregar la renta petrolera por convenios que tiene Peña Nieto con Estados Unidos. ¿Y por qué la quiere entregar? Pues ¿Por qué le quería regalar el petróleo? ¿Por qué quiere Peña Nieto hacer eso? Ajá. Pues porque está mal, porque no defiende los intereses nacionales, porque está vinculado a intereses extranjeros que no necesitamos. A ver, entonces estamos hablando de que la presidencia de México quiere regalar nuestro petróleo a otras naciones porque están, ¿qué? ¿Locos o qué? Yo te diría, O dijo usted está mal. sí, yo Entonces, no entiendo. quiero usar un calificativo muy fuerte. Bueno, entonces ¿Verdad? es que Pero si tú tienes- es incomprensible y No, es muy fácil. le voy a decir por qué. Si te abres mentalmente, Me estoy abriendo, a ver. si te abres mentalmente, Estoy imaginándome por encima a un de los- gobierno. de Peña Nieto y compañía, lo vas a entender. A ver, me estoy imaginando a un grupo en el que Imagínate a Peña Nieto y compañía. Usted me dice, ellos quieren regalar el petróleo. No estoy diciendo quién regalar. Bueno, se lo quieren dar. Te estoy diciendo que Ay. van a abrir la explotación del petróleo mexicano a las transnacionales para que obtengan beneficios. Las transnacionales. Sí. ¿Y por qué ellos quieren que obtengan beneficios transnacionales? ¿De qué les sirve? Porque tienen un acuerdo con Estados Unidos. ¿Y si en qué se beneficia? ¿Por qué querrían que no se beneficiara México y solo las transnacionales? Porque necesitas que entre las transnacionales y no puedes ser tú. O sea que quieren destruir a México. Bueno, eso es lo que harían, yo creo. Si tú
piensas lo que son esas transnacionales, y te acuerdas de No las transnacionales, quieren destruir a México entonces los que están proponiendo la reforma. Si tú dejas entrar a las transnacionales a México, es una gran derrota para este país. O sea, por eso, el dominio usted, que ejercen, por lo que son, por lo que representan. No Entonces, son ¿usted empresas piensa que privadas comunes, son empresas que están destinadas a obtener petróleo para otro país. Por eso, entonces usted piensa que el gobierno mexicano que propone estas reformas es, no sé, muy inocente y quiere... No, inocentes no son ningunos. Entonces, no son inocentes. Entonces, los inocentes no quieren saben, hacer a los mexicanos pero inocentes. no saben que van a entrar las empresas a destruir, es lo que usted está planteando. No que saben. No lo saben. Perfectamente. Entonces quieren hacer las reformas para destruir a México. Fíjate que ese va a ser el resultado, sí. No, ha sacado una buena conclusión. Esa sería la intención. Esa ha sacado una buena. No. La intención es el mercado. Leen lo que dicen. Por eso, ¿en qué se beneficia ese gobierno que propone estas reformas? ¿En qué se beneficia? En su compromiso con Estados Unidos. ¿Y cuál es el beneficio que le da? Yo creo que va a ser muy negativo, pero ellos pensarán cuál es el suyo. Pero esto que te estoy diciendo lo puedes ver en la iniciativa del PAN, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué vas a compartir? Permítame, usted firmó, el decreto ese que usted firmó en el sección de Miguel de la Madrid de la Petroquímica, ¿ese en qué consistía? Usted firmó un decreto de la privatización de la petroquímica en el régimen de Miguel de la Madrid. ¿Yo lo firmé? Sí. ¿Y? ¿No me lo puede explicar? No te lo puedes explicar. No, usted no me lo puede explicar. Lo que se hizo entonces es cambiar la clasificación de la petroquímica en petroquímica básica y secundaria para empezar a vender la que no es básica. ¿Eso sí estuvo bien? Eso me parece que estuvo mal. ¿Por qué? Pues porque han empezado a destruir la industria petroquímica. O sea que a raíz de aquello que usted firmó han empezado a destruir la industria petroquímica. Sí, fíjate que sí, tal vez. Sí. Yo no me acuerdo haber firmado eso, pero tú ya hiciste la investigación. No me acuerdo, pero ya hiciste la investigación a lo mejor y ya te lo dieron por ahí. Muy bien, no estoy de acuerdo con eso. ¿No se acuerda Y el de avance. firmar? Imagínate lo que he firmado, ha sido secretario de Gobernación. Pero esto es importantísimo, la privatización de la Estado. petroquímica en el régimen de Miguel de la Madrid. ¿Pero por qué quieres decir que Porque no entiendo qué fue lo que firmó, pues estoy preguntando a usted qué fue lo que firmó. Ya te expliqué. Que no se acuerda. Ya te expliqué lo que se dio. De haber firmado ese decreto no me acuerdo. Pero de que lo que hicieron sí me acuerdo. Y hoy está la petroquímica liquidada. Porque ha venido avanzando el proceso de privatización. Déjeme entender un poquito más, porque no le encuentro sentido común a que un grupo de personas quieran regalar nuestro petróleo para destruir a México. O sea, verdaderamente tendrían que estar locos, enfermos, o ser muy inocentes, o qué. O sea, ¿cómo nos hace entender, a ver, el PT, a todo este grupo de personas que no pensamos, que no creemos que haya un perverso villano promoviendo reformas para destruir a nuestro país? ¿Te parece? Porque no entiendo cuál es la ganancia de esos perversos villanos. Bueno. ¿En qué se benefician ellos? ¿En qué se beneficia? Por eso me dice, es que le dan a las extranjeras. ¿Y en qué se benefician ellos? Porque si lo van a hacer, pues tendrán ellos que llevar un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Como grupo, como presidente de la República, echar atrás la Constitución de la República que protege a este país y que establece la exclusividad del Estado para explotar el petróleo es un acto antinacional, contrario a los intereses nacionales, definitivamente, sin duda, porque va a entrar un poder hegemónico a explotar el petróleo nacional. ¿Y en qué le beneficiaría eso al presidente? ¿En qué le beneficiaría? Porque tienen acuerdos con ellos, en sus acuerdos políticos. ¿Y cuál es el beneficio? Pues hay que preguntárselo. Oiga usted, señor Peña Nieto, ¿qué gana usted abriendo el petróleo, la explotación del petróleo mexicano? Entonces no sabe cuál es el beneficio. No, vamos a oírlo. Usted asume que hay un beneficio. Perdón, espérame. Misterioso y raro. ¿Qué beneficio hay de que Peña Nieto tome esa decisión
de abrir a las empresas nacionales a explotar el petróleo mexicano. Eso hay que preguntárselo a él, hay que ver su iniciativa que todavía no llega. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su justificación? Ese es el argumento que necesitas ver, tú que estás muy emocionada en la otra posición. El argumento que tienes que ver es leer cuáles son las razones para que abran la explotación del petróleo a empresas. Es que ya las vi y son muy técnicas. Pero si ya me dijiste que todo eso ya te lo contesté. Sí, no, vamos otra vez al punto, que usted no me, téngame paciencia porque usted no me ha explicado algo. Usted me dice que lo que quieren es entregar nuestro petróleo a compañías extranjeras y yo no entiendo cuál es el beneficio de entregar. No es el lenguaje que estoy usando. El lenguaje que estoy usando es estar buscando ya reformar la Constitución de la República para que entren en las empresas transnacionales estos grandes monstruos que representan intereses de países hegemónicos a explotar el petróleo mexicano y a compartirlo con ellos, cuando es una riqueza nacional. Y eso es lo que digo que está pésimo, es contra la historia de este país y es contra los intereses nacionales. O sea, Pemex debería seguir siendo, o sea, la reforma debería ser igual que hace 75 años o más cerrada. La reforma debería no habría ser... la reforma, sino cerrar más. La reforma, ¿cómo que cerrar más? Pemex, estoy diciendo, la Constitución de la República establece, sí, ese es el argumento, es un país más nacionalista del mundo. ¿Por qué dice cerrado? Porque ese es el lenguaje de los que quieren. Sí, porque no se asocia, cerrado porque no se asocia con bueno, el único en el mundo. ¿Usted porque opina que eso es bueno? No es el único en el mundo, es otra vez lo mismo. La lucha por el petróleo es toda una historia muy complicada, la están convirtiendo en estereotipos. El modelo de Corea, el modelo de Cuba, el modelo, son puras argumentaciones para dejar abrir, quitar la Constitución, y saben que el pueblo mexicano no quiere que entren las empresas extranjeras a explotar el petróleo mexicano. A ver, el PT, por ejemplo, usted. Todo esto lo vas a presentar en la televisión. Usted así. Lo voy a ver porque yo quisiera que saliera todo, ¿no? Para que hubiera esa... La entrevista completa, ¿no? Se toman partes, de todos los entrevistados se toman partes. Vamos a estar pendientes. Yo le doy una copia. A ver, entonces, según usted, del PT, ¿preferiría el pueblo mexicano vivir cerrados así y que el petróleo se quede ahí abajo? ¿Y por qué sacas esa conclusión? Si yo ya te dije que tenemos una empresa petrolera que es capaz de sacar todo, porque es una de las grandes empresas petroleras. Bueno, entonces nadie quiere que se quede abajo, sacando... sino que haya una estrategia petrolera para el beneficio de México y que se explote el petróleo racionalmente para que este país se prospere. Entonces, ¿y usted piensa que el dinero ese va a venir de los impuestos? Pero te lo dije, no. Va a venir de cobrar lo que no cobran. ¿Usted cree que así se resuelve? No, no creo. Lo tenemos que analizar. Hay recursos suficientes. Si cobran los impuestos a quienes no pagan, hay recursos suficientes para sostener el presupuesto sin quitarle a Pemex el dinero, y Pemex puede desarrollarse plenamente como una gran empresa petrolera que es. No para que se quede el petróleo allá, sino para que se vaya explotando para beneficio de este país. Entonces, ¿cree que alcanza el dinero? Ya te dije que sí, muchas veces. Sí, lo que pasa es que yo no... Tú les crees a ellos, pero a mí no. No es eso. Lo que pasa es que sí no encuentro el sentido en algunas cosas que usted dice. ¿Cuáles? ¿Otra vez? Por ejemplo, las ganas esas, ese argumento de que le quieren entregar el petróleo a los extranjeros. No lo dije así. Bueno, dígamelo otra vez. Si lees la reforma de la iniciativa, vas a entender que lo que quieren es quitar la Constitución para que entren las empresas transnacionales a explotar el petróleo mexicano. Sí, eso es lo que yo dije. dije. Explotar el petróleo mexicano a cambio de pagarnos. Pues claro, regalías, etcétera, claro, sí. Pero compartes las ganancias, que no lo has visto tampoco. No te han dicho que es un contrato de servicios o pues de es que nadie lo va a venir a hacer gratis. Se tiene que compartir, ¿no?
tú vas a compartir las ganancias de una y los riesgos que es mexicana. Se va a vender el petróleo, como se vende ahorita. Sí. ¿Cuál es el problema? El no compartir ganancias de un producto nacional. Pero no va a haber ganancias si no hay explotación y si no hay producción. Que haya producción, liberando a Pemex otra vez. Que haya producción, por eso a eso Claro. voy. Usted afirma que cobrando más impuestos se puede. No, yo no afirmo eso. Yo te dije, ¿verdad?, que recursos para que Pemex se desarrolle los hay. Y yo le pregunto de dónde van a salir. Usted me Si dijo cobras cobrar. los impuestos que existen hoy a los privilegiados que no los paguen. ¿Quiénes son? Bueno, toda una serie de privilegios, entraríamos a cuestiones fiscales. Hay dinero, si cobran lo que tienen que cobrar. Lo que van a hacer es cobrar nuevos impuestos para lo que las empresas nacionales se lleven en la ganancia esta compartida, lo van a cubrir subiendo el IVA, ¿verdad?, y dañando al pueblo de México, ¿verdad?, metiendo lo que ya no pueden pagar para cubrir el hoyo que van a dejar. Ahí es donde no entiendo, senador. Pero te lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Sí. ¿Qué no entiendes? Ahí es donde no entiendo. Es el mismo punto. Entonces, ¿quiere usted decir que este gobierno quiere beneficiar a esas otras empresas extranjeras y destruir al pueblo mexicano? Es algo así. Es que, sinceramente, ¿cómo? No, es que estás muy convencida de sus argumentos, es lo que te pasa. Es que no entiendo. Lo que necesitas tú es liberarte para que el derecho a la información sea real, ¿verdad?, y los argumentos que tenemos en contra salgan en la televisión junto con los argumentos que están a favor, ¿no? Eso es lo que garantiza Por eso, ¿cuál el es el derecho a la información. Ya lo dije 20 ¿Y veces. cuál es el argumento en el que se basan para afirmar que quieren entregar el petróleo a los extranjeros con un consecuente... Pero ese argumento lo vas a encontrar en la iniciativa. Ahí está. O sea, ¿usted cree que quieren beneficiar a extranjeros a costa del pueblo mexicano? Yo estoy convencido que eso es lo que quieren hacer, claro. Quieren beneficiar a extranjeros a costa del pueblo Y mexicano. a ellos mismos también, por sus acuerdos y por toda la corrupción que existe, claro. ¿A ellos mismos qué? A ellos, los propios funcionarios, hay una corrupción en Pemex brutal, que es lo que tendrían que limpiar. Los funcionarios, todos se han beneficiado, no solamente el sindicato, porque van a estar con el sindicato, no solamente el sindicato, ¿verdad?, desde los presidentes para abajo, los funcionarios están metidos en negocios de petróleo y están interesados en la privatización. Una vez que se abra el petróleo de la explotación, ahí van a estar metidos muchos. La corrupción es parte del motor de esta reforma. Entonces, ¿la reforma no va a traer beneficios para México? La reforma va a tener grandes males para México. Bueno, yo quisiera escuchar, no sé, algún argumento más sólido para... ¿Ninguno te pareció? ¿Ninguno? Y el asunto Digo, ahí lo que pasa. pensar que hay unos, Yo te recomiendo unas que personas, te abras un poco. Aquí estoy, Pero no te y no convenzo. entiendo por Pero qué. te convence Peña Nieto. No, yo ni siquiera he platicado con Peña Nieto. Bueno, pero con no sus entiendo, representantes. no entiendo en qué se basa o de dónde sale la idea de que hay una perversidad ahí en el gobierno que quiere hacer reformas para perjudicar a México. ¿Te parece como mal, verdad? se me hace como una locura, ¿no? Es un poco eso. ¿Y usted está Eso. convencido de que así funciona? Claro, yo considero que la Constitución está bien, que Pemex tiene capacidad para explotar petróleo, que hay recursos suficientes para hacerlo, que no tenemos necesidad de compartirlo con empresas extranjeras y que hacerlo es ir a hacerle daño al pueblo, un grave daño al pueblo. A pesar de que Estados Unidos va hacia su independencia. Yo te dije que tampoco es cierto eso. Eso también piensa que no es cierto. Eso tampoco es cierto. Entonces no es cierto nada. Los argumentos de ellos, Todos son mentiras. mira, en política, como en cualquier cosa, hay argumentos en pro y en contra. Sí. ¿no?
Yo te estoy contestando los argumentos de ellos en contra. Sí. De eso se trata el debate. Cuando dicen, vamos a hacer un debate, que esperemos que lo hagan, ¿verdad? Que lo hagan de verdad, porque aquí no han debatido nada. ¿No? El Pacto por México se impone, ¿verdad? Ojalá haya un debate real. A ver, el asunto este de la soberanía, que lo mencionan como algo muy importante. ¿No te parece? Las empresas... ¿No te parece importante la soberanía de un país? La soberanía de un país sí, pero no creo que... ¿Qué? Pero yo creo ¿Qué? que el hecho que necesitamos asociarnos para obtener recursos, porque es un país pobre que le urgen recursos. Y si tenemos el petróleo ahí, nos surgen los recursos. Pero ya vas a volver a repetir que se va a quedar ahí. Yo te digo no, porque si tenemos recursos, sí, es porque tenemos una petrolera que no puede ser. A ver, todos los demás países se hacen socios. Eso significa que, vuelvo a lo mismo, que por ejemplo compañías inglesas u otras se apoderaron de la soberanía de otros países. La soberanía energética, desde luego, pero desde luego. Porque además, y eso es un tema importante que habría que comprender. O sea, BP se iba a apoderar de la soberanía de Estados Unidos. BP es parte de Estados Unidos, ya te lo dije. British Petroleum es parte norteamericana y parte inglesa. Y British Petroleum sigue las políticas norteamericanas y están en Libia ya. Bueno, en Colombia, por ejemplo, ya se apoderaron de la soberanía de Colombia. Bueno, pero claro, pero que de la energética, pues tiene que compartir. Acaba de estar ¿cómo se llama? Colombia, no sé si se llama. La empresa aquí a platicar. Tiene que compartir con las empresas extranjeras la explotación del petróleo. A cambio de... Tiene que compartir él, los otros se dividen. Entonces una parte se va para afuera, otra se queda. Sí. No, a cambio de poderlo sacar. No, y ya te dije que sí lo puedes sacar. Estás hablando de Colombia. Hablando de Colombia. Yo no sé. Hagamos otro país. No, porque si Colombia no puede, pues es un problema de Colombia. Pero si México no puede, tiene... pero si Colombia no lo puede sacar y se asocia y sacan. Como Cuba, por ejemplo, te dicen, es que hasta Cuba, acude empresas extranjeras. Cuba no tiene Pemex. ¿Y se apoderaron de la soberanía de Cuba? No van a poder, pero Cuba no tiene petróleo para explotar el mar. Pero a pesar de la asociación, ¿se apoderaron de la soberanía? No, porque ya no hicieron nada, no encontraron. Bueno, entonces el caso de Colombia, entonces se apoderaron de la soberanía. De la soberanía energética sí, y de la otra terminan apropiándose también. Pero yo te contesté todo, yo creo que con eso terminamos, porque no te voy a convencer nunca. Lo cual me da mucha pena. Ojalá pases completo esto o las partes esenciales para que se puedan comparar una posición. Es para eso, precisamente, las partes esenciales, y por eso le he preguntado tanto, eso. precisamente para pero encontrar... me has preguntado lo mismo, pero no importa. Porque no lo entiendo. Tú eres muy linda y estás con ideas preconcebidas, no puedes cambiar. Entonces, que el derecho a la información se establezca. Entonces, lo que yo digo frente a los demás lo puse la única. ¿Cómo es? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo grabamos? Una hora y cuatro casi. No sabes tantas cosas. El resto de lo que le pregunté es bastante básico. Claro, me preguntaste 20 veces. Porque no lo entiendo, porque todavía no lo entiendo. No lo quieres entender, de veras, te lo digo con toda franqueza. Es que el argumento sería que hay un grupo de gente maldita que quiere unir a México. Bueno, no lo pongas tan brutal. En actividades políticas hay quienes han tomado decisiones malas para un país. Hay quien establece, o por ejemplo ese Estado que establece compromisos contrarios a su país. ¿Parece que no existe eso? Por ejemplo, a mí me parece que asociarse para No, pero es otro tema. Entonces, que no pueda haber perversos que estén tratando. Es que nosotros consideramos que la ley es una derrota para México. ¿Sí? O sea, es preferible mantener eso que... Mantener que
Ya te dije que no son materia de trabajo, solo explotar. Tenemos una de las mejores empresas petroleras del mundo que están destruyendo. No necesitamos que vengan a esta región. Pero eso no lo puedes No lo puedo entender porque usted me dice que son falsos todos los datos que hay Compruébalos. y que lo destruyeron a propósito. Y que ¿A Pemex? Claro, te puedo dar la historia de cómo lo han destruido. Claro. Entonces tengo que partir de que no es cierto que hay menos petróleo en los pozos, de que no alcanza el presupuesto para exploración. Claro. Ese es el otro argumento. Pero no lo quieres entender, yo lo entiendo. No entiendo. ¿Usted entiende que yo no quiero entender eso? ¡Claro! Pero si yo sí lo quiero entender, No, eso hombre, viene por con favor, es ustedes. cierto. Imagínate, tengo en eso más años que tú de edad. Gracias. Si quieren la versión completa, se las mandamos. Muchas Sí, gracias. las necesitamos para ver qué sale. Claro. Hasta luego, muchachos. Gracias. Gracias. ¿Tienes el documental que hicieron ustedes? ¿Dónde lo podemos ver? En la página Del cómo le va. Bien. Este es un documento donde se expone toda la explicación. En este documento hay datos duros, como que hay contratos, por ejemplo, que tiene Pemex con la British Petroleum, donde Pemex le paga el 70% de los gastos a la British Petroleum. Puse la regla ahí sobre el escritorio. Otro dato duro. ¿Conoces PMI? Bueno, PMI es una de las filiales de Pemex en el extranjero, o sea, los 89,000 millones de dólares que genera no ingresan a México. Y está en el libro blanco. ¿Y a dónde se van? Se quedan allá. Están invertidos en paraísos fiscales finalizados. Ahí está en el libro blanco. Es un documento que sale de Pemex, no lo inventamos nosotros. En la página ¿Y lo puedes eso checar. a quién beneficia? Pues la gente que está metida en Pemex. La gente que está metida en Pemex. ¿Eso es un supuesto o hay Ahí algo? está el dato, ahí está el libro blanco. ¿A quién de beneficia Pemex. viene? Ah, no, ¿a quién te imaginas? Ni modo que digan, bueno, ¿por qué no lo ingresan? PMI tendría que ingresar esos recursos a México y no tendría por qué tomar decisiones sin someterlas al Congreso. Que si incorporan esa parte de Pemex, le quitan la obligación de someterlo a las permítanme. Bueno, ¿sí? Ya no vamos a sin hablar. Hola, bien, te marco en 5 minutos. Gracias. En la página nuestra aparece el libro blanco, en lo que se llama En defensa de la nación. Es un libro sitio. El libro blanco refleja ese dato. La cantidad de dinero que se genera y que no ingresa aquí. Mejor pagan impuestos en Holanda o en Venezuela. ¿A quién le beneficia usted? Pues a los funcionarios, a los Oya, A estos que van a entrar. Pero igual fue el sexenio. ¿Cómo? Pero entonces así ha sido en todos los sexenios, ¿o cómo? Qué lástima que se despronuncian. O sea, estás hablando de que a Pemex, chécate el economista de la semana pasada. ¿No lo tienes por ahí, Sheila? Shell. Gracias. Pemex pagó el 114% de sus ingresos.
114%. ¿Qué empresa te aguanta? El promedio que le quieren a Pemex es del 70%. ¿La nota? Lo único que puede invertir Pemex es el 9%. Por eso no hay, no sustituyes reservas, por eso no exploras, por eso no refinas. Te van a dar la cuenta que Pero para explorar no hay dinero que alcance. Bueno, pero no tienes por qué asociarte. Tú puedes Pero contratar ¿qué es lo malo de tecnología. asociarse? Pues que se vayan apoderando poco a poco de lo que es. A ver, ¿te gusta lo que está pasando con las A ver, placas? otra vez, es que no me explicó el senador, ¿qué es lo malo de asociarse? No se van a Que apoderar. pierdes el Eso- control de la energía de tu Bueno, país. pero ¿cómo vas a perder el control si necesitamos vender Pero petróleo? los contratos, Pero si tienes que vender el petróleo, por eso, pues lo vendes. tienes que sacarlo y venderlo. Lo vendes. Porque ¿cuál es, qué es lo Pemex malo? lo puedes sacar y vender. No, ¿Por qué no te vas a puede. asociar? ¿Por qué vas a compartir el 40-60? ¿Viste el video de Woodrow Wilson? Te lo mando ahorita. Donde están ahí, ¿sabes quiénes nunca no? Permíteme, ¿cuál es el problema de asociarse y que vendamos el Si tú petróleo? tienes un restaurante y te va a todo dar, ¿para qué te asocias? Es que no nos está yendo todo No, dar. no se está yendo a todo dar, porque lo que tendría que hacerse es quitarle la carga fiscal a Pemex, que rebasa el 70%. Bueno, ingresar ok. de Lo que voy a Pemex hacer entonces es Internacional buscar, voy a buscar 89. los datos fiscales para Claro, poderlos. claro, porque es más, están en el libro blanco. En la página no está, anótale la página. Pues más, ponla ahí si quieres, por favor, chao. Ahí está el libro blanco. No, no es que estén mal o estén bien, es que son conveniencias distintas. A ver, tú hablan de Cuba, ¿no? A ver, Cuba no tiene industria petrolera, ahí sí. A ver, si yo país Cuba no tengo una industria petrolera, no tengo un Pemex cubano, pues aún Cuba, ¿no? Todos los cubanos, pues no existe. Sí, ahí sí tienen que Es que por lo que veo, lo que piensa el senador es que él cree que sí alcanzan los recursos. Y ese problema no alcanza. No Sí, deben sacarlo. o sea, los recursos sí alcanzan. Y tú, que te voy a mandar la lista de las ¿Alcance bases. de dónde? ¿De cobrar más impuestos? No sé, De no quitarle a Pemex. Si no, esto es pagarle el 1%. Pero la realidad es que los grandes corporativos de este país están en el privilegio a ver hacer cosas. Digo, yo sé que estuve muchos años trabajando, gasté como muchos años, sé cómo se manejan las cosas. Es decir, hay muchas empresas, los grandes corporativos, FEMSA, Bimbo, todas esas pagan el 1% de impuestos. Uno de los argumentos, lo que paga todo el mundo, el ISR del 30%, 33%, 35%. Pero sí se pagan los impuestos. Pero que le acaban de poner la Pero no es suficiente. esa es una vía, esa es una. También está mal que Te pongo si tú haces la suma, mira, el problema es la inversión privada bajo qué condiciones se da. Es decir, Jordi, sí estoy a favor de la inversión, pero no bajo las condiciones extremas. O sea, las condiciones son mucho más ventajosas para los extranjeros que para los Eso no es cierto. Eso no es cierto, no son más ventajosas. ¿Cómo van a ser más No. ventajosas? ¿Cuál sería la ganancia? ¿Quién se va a ver beneficiar por dar más al extranjero? Digo, la gente que está comandando esta cúpula de poder, que está haciendo los grandes negocios, ahí empieza, bueno, ves lo que está sucediendo con Pajaritos, o Tendrejera, no es Pajaritos. Sí, ya la concesionaron a Mexicien en el 70%. ¿Qué empresa aguanta eso? En el video del Woodrow Wilson sale Joseph Tucker, que es el primer ideólogo a nivel internacional de la integración energética de Estados Unidos. En unos años, desde Cuba desde Canadá hasta la Patagonia, va a estar integrado todo el continente para que Estados Unidos no tenga deficiencias energéticas. Pero, o sea, ¿ustedes no creen que es cierto lo del
lo que está pasando en Texas con el shale gas? No se va a explotar en Te voy a Estados decir otra Unidos. cosa, el shale gas gravísimo. El shale gas, El shale gas Sí. los va a hacer autosuficientes. Primero que nada tendrías que revolucionarlo dentro de esta cosa que podría hacer Estados Unidos en algunos Ya años, están o sea, cambiar las importando posiciones. menos. En los petróleos, Sí. produciendo más gas shale. Uno, el gas shale, quieren venir a sacar el gas shale aquí porque es gravísimo el daño, devastador el daño ecológico. Ya se abrieron, ya se autorizaron 30,000 pozos de gas shale en México. Y están apretando puede contestar, ¿no? Pero no se los van a robar. Es que ¿quién está diciendo que se los van a Es como dices, explotar ellos. No está mal si va a haber ganancias para ambos. Pero ¿por qué no vas a repartir si lo puedes sacar? ¿Te puedes sacar? Es que no lo puedes sacar Bueno, pero todo. el shale gas Ahorita, es un asunto la- que México tiene que decir. a ¿Con ver, qué dinero?